Un saludo muy especial. Espero que la bondad de Dios pueda tocar tu corazón y que todos tus sentimientos, todo lo que fluye del pecho humano pueda ir hacia Dios, que es el dador de cada bueno y perfecto don. Bienvenidos a nuestro programa estelar Hablemos de la Biblia. Para el día de hoy, nuestro estudio será Reaviva tu obra en mí. Un título ya de por sí muy elocuente. Y para iniciar, iremos a nuestra lectura bíblica tomada del libro de Habacuc, el capítulo 3, el versículo 2. Dice de la siguiente manera: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Nuestro estudio de hoy estará enfocado en una lectura que expresa una profunda esperanza, pero también una oración hasta cierto aspecto angustiosa que sale de los labios del profeta Habacuc. Las Sagradas Escrituras nos invita a meditar, pero no solamente en lo que estaba sucediendo en el tiempo de Habacuc, sino que la Escritura trasciende el tiempo y el espacio y nos llega hasta nuestros días. Es decir, buscar una aplicación para el día de hoy, no solamente para el momento crítico que vivió el personaje, en este caso el profeta Habacuc, sino que llega hasta nuestros tiempos. Un tiempo de angustia, un tiempo de desesperanza, un tiempo de zozobra, pero finalmente un tiempo para ir y para reencontrarnos con Dios, un tiempo de esperanza, un tiempo de reavivamiento y un tiempo de reforma de la piedad primitiva. Es decir, necesitamos que el Espíritu Santo esté nuevamente dirigiéndonos hasta la consumación de los siglos. Una obra de esta, por decirlo de alguna manera, es una obra de la más urgente necesidad. Pues bien, necesitamos conocer el contexto histórico en el cual se desarrolla la obra del profeta Habacuc. Por decirlo de cierta manera, el profeta Habacuc es el profeta número 8 de los profetas menores, comenzando desde Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, considerado como uno de los profetas menores, porque la extensión de estos profetas pues, era algo bastante pequeño en comparación con los profetas mayores, como decir Isaías, Ezequiel, Daniel o Isaías. Al parecer, el profeta Habacuc era levita, es decir, pertenecía a la tribu de Leví, a la tribu que se le había asignado también el sacerdocio, aunque el sacerdocio era únicamente para los descendientes de la casa de Aarón. Además de ser levita, se cree que también Habacuc era un cantor del templo, es decir, una persona muy talentosa. De hecho, el capítulo 3 del libro de Habacuc nos llega como un canto litúrgico que los hebreos utilizaban en su liturgia, valga la redundancia. La escritura es cierto que no nos dice mucho respecto de la obra de Habacuc ni del tiempo, pero cuando nosotros podemos ver que se estaba refiriendo al reino de Judá y estaba profiriendo de cierta manera un juicio en contra del reino de Judá, entonces nosotros podemos entender que la obra de Habacuc fue un poco antes de la caída del reino del sur. Es decir, ya el reino del norte, con su capital Samaria y las 10 tribus del norte, ya habían caído
bajo los asirios en el año 722 antes de Cristo, bajo el mandato de uno de los reyes más ominosos y los reyes más terribles del imperio asirio. Ahora nos encontramos en el siglo 7 antes de Cristo. Entonces es evidente que la obra de Habacuc se da antes de la invasión babilónica. Ahora, cuando decimos la invasión babilónica, me refiero al imperio neobabilónico, es decir, a aquel imperio que fundó Nabopolassar, el padre de Nabucodonosor. Este imperio fue fundado en el año 612. En el mismo año que cae el imperio asirio, en ese mismo año surge o emerge a la palestra internacional, en la política internacional, en el concierto de las naciones, la nueva hegemonía política, en este caso sería Babilonia, con Nabopolassar al frente. Luego su hijo Nabucodonosor le sucedería en el trono, y luego otra serie de reyes que fueron, por así decir, menos influyentes: Amel-Marduk, Evil-Merodach, Nabonido, y finalmente el hijo de Nabonido, Belsasar, actuando como corregente la noche fatídica del 12 de octubre del año 539, cuando Ciro, rey de Persia, el ungido de Jehová, entra y logra tomar control del imperio babilónico. Entonces, la obra de Habacuc es antes de que que el reino del sur cayera bajo las hordas babilónicas. Ahora, es interesante que inmediatamente después de la muerte del rey Usías, el pueblo se vuelve de las reformas que Usías había establecido. Usías había sido uno de los reyes que más gobernó. De hecho, gobernó por un periodo de 52 años, hasta que finalmente muere. Y a la muerte de él, parece que todo aquel legajo de reformas que él había traído, todas las reformas que él introdujo en la nación del sur, parece que fue olvidado, y el reino del sur se fue olvidando, cada día más iba apostatando de la fe, se iba apartando de Dios. Repetidamente Dios envía a un profeta tras otro, pero parece que la apostasía iba increciendo, es decir, cada día iba aumentando. Es triste decirlo, pero el profeta Habacuc hace una denuncia a la nación de Judá por muchos pecados. Entre ellos tenemos el pecado de la depravación moral y la violencia en el reino de Judá. Eso lo podemos leer en el libro de Habacuc, en el capítulo 2, versículos 6 al 8. Habacuc 2, 6 al 8, dice: ¿no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él? Dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿no se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán. A causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ella. También el profeta acusa a la nación del sur por acumular riqueza tras riqueza y hacerse famosa por medios injustos. Es decir, aquí aflora la injusticia social en todas sus formas, la explotación del hombre
por el hombre, pero también por construir casas y ciudades al costo de sangre inocente. Dice Habacuc 2, el versículo 12. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. El equivalente moderno al reino de Judá serían los escribas y fariseos en el primer siglo de la era cristiana. De hecho, eso lo podemos encontrar en el libro de San Mateo, el capítulo 23 y el versículo 14. San Mateo 23, el versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Devoráis las casas de las viudas. Es decir, tomaban las casas y las robaban. También amonestó al pueblo de Israel por la idolatría, por la adoración de falsos dioses. Y de hecho, por no cumplir el propósito de Dios con la nación judía, que era de que ellos fueran luz a las naciones, luz a los gentiles, para que a través de ellos la gracia y el conocimiento de Dios pudiese inundar toda la tierra y que toda la tierra pudiese llenarse del conocimiento de la gloria de Dios. De hecho, el gran tesoro de las Sagradas Escrituras es el conocimiento del Altísimo, y en eso fallaron. En vez de darles a conocer el conocimiento del Altísimo, en vez de amarlo, más bien los traicionaron y los dejaron a merced del propio enemigo. En vista de todos estos males, el profeta Habacuc profiere dos grandes quejas abiertas y deliberadamente contra Dios. Ahora, es interesante notar que de todos los profetas bíblicos, el único profeta que cuestiona abiertamente la sabiduría de Dios es el profeta Habacuc. Aunque debo decir algo, Dios prefiere incluso que nosotros podamos emitir algún juicio de valor, a ser indiferente y a mostrarnos indiferentes delante de Dios, o a guardar un mutismo o un silencio delante de Dios. Dios prefiere incluso que le preguntemos a Él, que lleguemos a simplemente mostrarnos indiferente ante las cosas del Señor. La primera pregunta que hace Habacuc es la siguiente: ¿cómo puede la maldad y la violencia perjudicar tanto al pueblo de Dios, de manera que la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad? Dice el libro de Habacuc, el capítulo 1, los versículos 4 y 5. Habacuc 1, versículos 4 y 5. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. La verdad, mis queridos hermanos, es que este cuestionamiento que presenta Habacuc hoy día es más pertinaz, más
digamos así, es más pertinaz que nunca. Es un mensaje para nuestros tiempos en vista del relativismo moral y el relativismo ético. Por eso dice que el juicio no sale según la verdad, porque la palabra del Señor muestra que hay una verdad absoluta, hay un Dios absoluto con una verdad absoluta, pero el relativismo moral, el relativismo ético nos presenta como si nosotros fuésemos dioses y cada ser humano puede emitir o crear su propia verdad, siendo de esta manera la verdad algo relativa. Y finalmente, la otra pregunta que hace Habacuc, el segundo cuestionamiento, tiene que ver con lo siguiente. Y aunque el pueblo de Dios llegó a practicar juicios perversos, maldad y violencia, Habacuc se pregunta, ¿cómo pudo Dios permitir que un pueblo mucho más sanguinario, mucho más pecador, como era la nación babilónica, castigue a Judá y los lleve a cautiverio? Y creo que mejor no podía ser el planteamiento de lo que aparece en Habacuc, el capítulo 1 y el versículo 13. Palabras realmente muy elocuentes. Dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Es interesante que las respuestas a estos dos cuestionamientos de Habacuc nos viene en la forma de tres grandes proclamaciones en el libro de Habacuc, que viene a ser ya el epicentro o el pensamiento lógico de todo el andamiaje literario del libro de Habacuc. La primera parte tiene que ver con la promesa. La primera proclamación que hace Habacuc es la proclamación, es una promesa. Y es que en el planteamiento del profeta, independientemente de cuán pecaminoso y perverso pueda ser el pueblo de Dios, Dios tiene preparado un camino de salvación para su pueblo. Es interesante. Como estamos estudiando el tema del pacto, es Dios quien toma la iniciativa. Dios quiere alcanzar al ser humano hasta su condición. Este es el planteamiento que presenta en el capítulo 2 de Habacuc y el versículo 4. Un versículo muy hermoso, citado en el Nuevo Testamento por el gran apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Dice Habacuc: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Podemos decir que este es un tema fundacional. Este es un hito dentro de la Biblia, es decir, es un pilar sobre el cual se yergue toda la estructura de la Biblia, a saber que somos salvos por la gracia de Dios. No existe una manera más elocuente para decirla que aquella expresión paulina de Efesios 2, el versículo 8, un texto por demás muy fascinante. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ni la gracia ni la fe tienen origen ni en mí ni en cada uno de ustedes, ni tampoco tenía origen en el pueblo judío. Tanto la gracia como la fe nos viene de Dios, puesto que Dios es el autor de cada bueno y perfecto don. Este tema de el mensaje de la justificación por la fe
fue el tema básico, fue el gran pilar sobre el cual se yergue toda la reforma protestante del siglo XVI. Y me refiero a la reforma que tuvo inicio aquel 31 de octubre de 1517, cuando el doctor Martín Lutero, de la Orden de los Agustinos, clavó las 95 tesis o proposiciones en la puerta de la Universidad de Wittenberg, en Alemania. Los alemanes dirían Wittenberg, allá en 1517. Y eso dio inicio a un gran movimiento que dio impulso a la reforma, el mensaje de la justificación por la fe. Nuevamente, Lutero y los reformadores le dan al mundo una vez más la esperanza de que por la gracia y por la ternura e iniciativa de Dios podemos ser salvos. De manera que los seres humanos, no importa la casta social, no importa qué condición tengamos, podemos tener la esperanza de la salvación. Pero también nosotros, como adventistas del séptimo día, del cual me siento muy responsable y siento la responsabilidad, considero que hemos tomado la posta o el relevo de los reformadores del siglo XVI. Somos los reformadores y nuestra iglesia tiene este tema como uno de sus grandes hitos o de los grandes pilares de la fe adventista. Podemos decir que cuando la iglesia emerge en la primera parte del siglo XIX, este fue un tema que dio un sonido certero, que se convirtió en un sonido del clarín del movimiento adventista del séptimo día, allá en el movimiento incipiente adventista del séptimo día. Para ponerlo en contexto, nosotros como adventistas también tenemos que proclamar al mundo el mensaje de los tres ángeles en el contexto de la justificación por la fe. Por eso dice Apocalipsis 14, 6 al 7, dice la siguiente declaración: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Temed a Dios y dadle gloria. Nos llega como un eco de un mensaje de justificación por la fe. Es decir, en el contexto de la reforma surgen las famosas 5 grandes solas de la reforma. La primera sería sola scriptura, es decir, solamente la escritura. Sola fide, es decir, somos salvos solamente por fe. Sola gratia, solo por gracia. Solus Christus, es decir, solo por Cristo. Y finalmente, soli Deo gloria, es decir, solamente a Dios la gloria. De manera tal que podemos decir que la Confesión de Augsburgo, de cierta manera, recoge toda la teología y los principios protestantes de la reforma del siglo XVI. La segunda respuesta que nos viene de Habacuc nos viene en la parte que tiene que ver directamente con el mensaje. Y la segunda proclamación de Habacuc, como en el primer mensaje angélico, es el juicio. Tiene que ver con el tema del juicio. De hecho, nosotros como adventistas del séptimo día creemos que somos la iglesia de Laodicea. Esa palabra Laodicea viene de 2 raíces griegas. Laos dixe, el pueblo del juicio. Somos el pueblo de la hora del juicio y hemos de proclamar
al mundo el mensaje de un Salvador que nació en este planeta, de un Salvador crucificado, resucitado, que intercede por nosotros en el santuario celestial y que está próximo a venir. Es decir, según Habacuc, este es un pronunciamiento osado de que todas las naciones se encuentran bajo el juicio de Dios. Tú puedes hacer un recuento de todas las naciones de la tierra y todas fallaron delante de Dios. Pero a pesar de que Babilonia fue elegida como la vara que Dios utilizó para castigar a Judá porque fue infiel, Babilonia tampoco iba a escapar del juicio de Dios por sus propios pecados y sus propias perturbaciones morales. En este sentido, debo decir que los juicios de Dios solo vienen después de un llamado de Dios para que el ser humano y los pueblos puedan aceptar el ofertorio de gracia que Dios hace para ellos. Una vez que el hombre rechaza el ofertorio de la gracia de Dios y rechaza absolutamente su misericordia, hasta entonces Dios emite sus juicios. Y los juicios de Dios son sin mezcla de misericordia. En el libro de Génesis, el capítulo 15, los versículos 13 al 16, puede comparar o puede dar fundamento a lo que estamos diciendo. Génesis 15, del 13 al 16. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y aquí viene la aplicación. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta acá. Hasta que la maldad del ser humano llega a su colmo y rebasa la copa de la ira de Dios, hasta entonces viene el juicio de Dios. Ahora, esto da pie a la tercera proclamación de Habacuc, que es una de las oraciones más magníficas de toda la Biblia y es el centro de nuestro estudio de hoy. Habacuc 3:2 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Tenemos que ver ahora con la parte de la oración propiamente dicha de Habacuc. ¿Cuál es el discurso que oyó Habacuc que le produjo miedo? ¿O por qué nosotros decimos que tuvo miedo? Porque dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Por eso podemos inferir que el profeta tuvo algún temor. Ahora, en ese juicio, en ese discurso de juicio de Dios contra el mal y contra una generación que abandona a Dios y su justicia y que eligió el camino del mal y de la violencia para buscar su prosperidad, es que Dios le dice que tiene que avivar su obra. Ahora, este discurso declara que la salvación no es por iniciativa humana, sino que resulta de una confianza absoluta en Dios, pero también en su justicia.
En su discurso, el profeta afirma que Dios no puede ser transformado en una imagen inútil de fundición que enseña mentiras. Es decir, aquí el profeta presenta a Dios como un Dios grande, todopoderoso, en contraposición a los dioses creados por las manos del ser humano. Es decir, presenta la eternidad de Dios versus la futilidad y la fragilidad de los dioses creados a la propia imagen de cada uno de los hombres. Entonces, como resultado de acercarse al Creador, como resultado de oír su discurso, dice Habacuc que el miedo se apoderó de ellos. Ahora, el miedo es una emoción común. De hecho, todos los seres humanos en un momento hemos mostrado algún tipo de temor. Pero el temor que nos habla aquí es un temor que va más allá de un susto momentáneo. Tiene que ver con el acatamiento de Dios y de su palabra. Tiene que ver con un respeto, con una reverencia por Dios. Vamos al libro de Proverbios, el capítulo 8 y el versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Es decir, este temor nos lleva a odiar el pecado, pero a la vez amar la justicia y también amar a Dios, que es la fuente de toda justicia. Puede ser que en determinado momento de nuestra vida, que al transitar por nuestra vida, hemos tenido algún tipo de temor y podemos haber tenido miedo de no poder alcanzar la salvación. Y esto es lo que se produce cuando el alma del ser humano viaja por el camino opuesto a la Canaán celestial y nos hace dudar de la victoria final que nos espera. Parece ser que Habacuc nos quiere hacer recordar la letra de aquel himno tradicional que muchas veces hemos cantado y que dice: el camino es escabroso y los pies sangrantes van. ¿Cuánto dista Canaán? ¿Cuánto dista Canaán? Por su amparo suspiramos cada día más y más. ¿Cuánto aún? ¿Cuánto dista Canaán? Es posible que al ver la Canaán nos pueda parecer demasiado lejos. La podemos observar allá a lo lejos como algo imposible. La vemos allá a lontananza, pero con seguridad no lo es. Dios está con nosotros y aquellos que tienen a Dios de su parte no tienen miedo de saber que la Canaán celestial también será nuestro hogar, pues por fe vivimos, nos movemos y somos. Reaviva tu obra en mí. Es la declaración del profeta. Ahora, como una garantía de que no precisamos temer el futuro y como un sello de la seguridad de que Dios nos llevará, es entonces que Habacuc pide a Dios: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y es que aquí la expresión avivar sugiere una experiencia previa de gloria y grandeza que existía antes.
pero que en algún lugar, en el transcurso del tiempo, se ha perdido. Ahora, ¿fue Judá exactamente el responsable de haber perdido esa gloria y grandeza que tuvieron cuando estaban en conexión con Dios? Ellos fueron responsables de esa pérdida, pero igual el profeta implora y ora a Dios para que Dios pueda una vez más, a través de un acto de misericordia, mostrar una vez más su gracia y propósito en medio de su pueblo. Ahora, la expresión en medio de los pueblos significa de que Dios conoce la dificultad de mantener esa llama espiritual cada día, es decir, de manera cotidiana, en la cotidianidad de la vida. Porque es fácil, podemos ser un cristiano efusivo, un cristiano fervoroso, podemos ser un cristiano ardiente solamente de momentos, cuando estamos en una semana de oración o de repente tenemos una impronta de la gloria de Dios y somos fervorosos. Pero es más difícil ser consecuente y mantenernos en la llama espiritual encendidos en la monotonía de la vida, es decir, en nuestra vida diaria, en el devenir de cada día. Ahora, esto es importante saber porque una escritora inspirada dice que Dios ciertamente nos va a juzgar por la tendencia de nuestros actos en la vida diaria y no simplemente por un acto aislado o por un pequeño destello de grandeza que podamos tener de repente de manera aislada e inconexa. Es decir, lo que Dios requiere de ti, mi estimado hermano y amigo, es que puedas ser consecuente, es decir, que puedas avivar la obra del Señor en tu vida, pero en la cotidianidad de la vida. Por esa razón es que el reavivamiento es tan importante. Esa palabra reavivar viene del hebreo shayah, que al español se puede traducir como vivir, revivir, volver a encender los ánimos. También se vierte como preocuparse, volver a recuperar, obviamente, lo que hemos perdido. Es decir, Dios quiere que volvamos a recuperar lo que nosotros hemos perdido. Sin embargo, en el pensamiento de Habacuc y en el pensamiento paulino, el hecho de comenzar el reavivamiento en el pueblo de Dios no es una obra que nace del esfuerzo humano, es la obra de Dios. Por eso una escritora inspirada, hablando acerca de esto, de la justificación por la fe, de que es Dios quien nos da la iniciativa para la salvación, dice que la justificación por la fe es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Es decir, todo viene por iniciativa de Dios. La fe se origina en Dios, en su palabra, en sus promesas, en su misión redentora. Es decir, todo nace de Dios. Dios es la fuente de todo reavivamiento. Sin Él, esto sería una misión imposible. Ahora, para ello necesitamos reconocer que Dios es santo. El primer acto en la oración de renovar sus obras es una referencia a la gloria y a la santidad de Dios que se reveló en
el monte Sinaí. Es interesante notar que cuando Dios bajó para hacer un pacto con su pueblo, estuvo plagado de, por así decir, de eventos sobrenaturales. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 19. Leeremos los versículos 16 y 19. Libro de Éxodo, capítulo 19, versículos 16 al 19. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Vean este versículo, qué interesante. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. A ese evento hace alusión el profeta Habacuc, y por eso reconoce la gloria de Dios que fue revelada allá en el monte Sinaí. Y es que reavivamiento es reconocer la santidad de Dios en nuestras vidas. Dice Dios en su palabra: me seréis santos porque yo soy santo. Dios quiere que seamos santos, apartados con un propósito especial. Pero también hemos de reconocer a Dios como el creador y sustentador de toda la creación. El profeta habla de reavivamiento, pero también lo habla en el contexto o en términos de la actividad creadora de Dios. Porque finalmente, si nosotros negamos que Dios es nuestro creador, si negamos la creación, entonces quedamos sin la grandeza de Dios. Quedamos sin un Dios creador. Entonces, si no creemos en un Dios creador, ¿cómo puede el pueblo de Dios orar y decir: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí? Si apartamos a Dios como creador, ¿cómo entonces podemos decirle a Dios que renueve un espíritu recto dentro de nosotros? Porque finalmente un reavivamiento requiere el reconocimiento de la actividad creadora de Dios. Dios creó los cielos y la tierra, pero también puede hacernos una nueva criatura. Eso es lo que dice el apóstol Pablo cuando dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Otra versión lo vierte como nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. También debemos reconocer que Dios es digno de toda adoración. Adoración significa que nosotros reconocemos que Jehová está en su santo templo y que debe de callar delante de él toda la tierra. Cuando nosotros reconocemos la grandeza de Dios, entonces podemos hacer una diferencia y podemos ver la santidad de Dios. Podemos percibir a Dios como un ser grande y podemos ver nuestra pecaminosidad. Podemos ver cuán ínfimos, cuán pecaminosos somos. Y entonces podemos ver la grandeza de Dios versus la pecaminosidad o la pequeñez del ser humano. Ahora, el hecho de reconocer de que Dios es digno de adoración, eso debe ser suficiente para dedicar a Dios todo lo que tenemos. Mayordomía finalmente es adoración, poner todo en
las manos de Dios. Dios prometió reavivamiento y reforma para la iglesia de los últimos días. Joel 2, versículo 28, dice algo muy interesante. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Esa fue la gran promesa de Dios para la iglesia. Bien, en el día del Pentecostés, eso se cumplió, impulsando la obra de Dios como un movimiento poderoso que alcanzó a todo el mundo, llegando incluso a conquistar las águilas de Roma. El mensaje de Dios, el cristianismo llegó a la casa del César a través del apóstol Pablo. Pero esta promesa de Dios es para los últimos días. Lo fue para el día del Pentecostés, pero también es para nuestros días, para nuestros tiempos. Podemos decir que la lluvia temprana cayó en ocasión del Pentecostés y nosotros esperamos la lluvia tardía. Sin embargo, no debemos olvidar que entre la lluvia temprana y la lluvia tardía, entre ese lapso de tiempo, habían pequeños chubascos de lluvia, lo cual puede significar de que la gracia de Dios la derrama en cada instante de nuestra vida. Por eso debemos de vivir cada día con Dios, de manera tal que Dios derrama su gracia, Dios imparte, Dios ministra su gracia, la lluvia de su gracia en todo el transcurso de nuestra vida. Finalmente, ese es un mensaje para cada uno de nosotros. Y quiero terminar con la siguiente historia. Relata la historia que había un gobernante rico, muy famoso, muy poderoso. Era famoso precisamente por ser indiferente a las riquezas mundanales. Ni el oro, ni la plata, ni las riquezas parecían importarle. También este rey, este monarca, descollaba por un grado alto de vida religiosa. Movido por la curiosidad, uno de los súbditos del rey quiso conocer cuál era el secreto que tenía el rey. Él se preguntaba, ¿por qué será que este rey no es deslumbrado por el oro o por las joyas o por los lujos que le rodean? Y después de ciertos rituales, de cierto protocolo, después de cierta etiqueta que exigía la corte, el hombre preguntó al rey: Su Majestad, ¿cuál es el secreto de cultivar una vida espiritual en medio de tanta riqueza? El rey respondió: está bien, le diré si usted primero recorre mi palacio para comprender la grandeza y magnitud de mi riqueza. Pero lleve una vela encendida. Si la llama se apaga, le cortaré la cabeza indefectiblemente. Después de que los dos hubieron dado un pequeño paseo ahí por los pasillos del palacio, el gobernante preguntó a ese hombre: ¿qué dice de mi riqueza? El súbdito respondió: no vi nada. Estaba absorto tratando de que la llama no se apagara. Ese es mi secreto, dijo el gobernante. Estoy tan ocupado
tan intensamente ocupado intentando reavivar mi alma interior que no tengo interés en las riquezas de esta tierra. Estoy tan ocupado por reavivar mi alma que las cosas banales de este mundo me tienen sin cuidado. Mi llamado es que tomemos la determinación de reavivar nuestro espíritu, teniendo nuestras mentes y nuestros corazones fijos en Dios. Finalmente, el nombre Habacuc significa abrazar con fuerza, agarrar para siempre, nunca desistir, asirse del brazo del Omnipotente. Si cada uno de nosotros asume la determinación de ser como Habacuc y se toma de la mano de Dios con firmeza, entonces el reavivamiento, la obra de Dios, será una realidad para nuestras vidas. Es mi deseo y mi oración, esperando que el Dios omnipotente, que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, te pueda bendecir rica y grandemente. Que Dios te bendiga.